Me encanta visitar el Parque Nacional de Zion. Los cañones de allí son increíblemente hermosos, con majestuosos acantilados que llegan hasta el cielo y siempre un ambiente especial. Ahora voy con menos frecuencia, pero hace 20 años solía pasar semanas todos los veranos acampando y haciendo senderismo allí. A veces me acompañaban amigos. Un par de veces invité a mis hermanos y hermanas. Todos podíamos alejarnos por un rato de nuestras ajetreadas vidas. Pero en el verano de 2002 decidí ir sola. Quería establecer mis propias reglas, cuánto caminar y a dónde ir. También intenté ser muy considerado con los demás, sobre todo por las condiciones meteorológicas, que pueden ser duras en los cañones. Pero me gusta desafiarme a mí mismo, así que el senderismo en solitario siempre ha sido uno de mis favoritos. Esta vez ni siquiera llevé a mi perro. Así no tenía limitaciones. Solo yo y la naturaleza, y tal vez un par de excursionistas al azar en algún lugar a un lado. En un cañón hay una pequeña sección con una cabaña en ruinas. Con los años me había acostumbrado tanto a verla que hacía tiempo que había dejado de preguntarme si vivía alguien allí. Parecía tan vieja y el olor a humedad de la madera era tan perceptible que no podía imaginarme a nadie habitándola. Simplemente conduciendo o pasando por allí, nunca habría dicho que era posible sobrevivir allí. Eso mismo pensé yo en aquel viaje. Pero al pasar junto a la cabaña, sentí de repente un terror incomprensible. Al principio no pensé en la cabaña en sí. Parecía parte integrante del paisaje. Pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de que por primera vez la puerta estaba abierta de par en par. Era extraño, porque nunca la había visto abierta. Miré a mi alrededor. No había gente, ni un solo turista o señal de excursionistas. Un mal presentimiento se agitó en mi interior, aunque no entendía la razón exacta. Caminé lentamente hacia la cabaña, pero a mitad de camino me invadió un escalofrío y me di la vuelta para marcharme. En ese momento oí un ruido terrible procedente del interior. Me di la vuelta. Se me paró el corazón y no podía moverme. Intenté averiguar qué era el sonido, pero mi cerebro se negaba. Sonaba como un grito ahogado, seguido de algo que parecía una risita corta. Esos 2 o 3 segundos bastaron para que me recorriera un escalofrío por la nuca. Luego volvió a oírse un silencio estremecedor. De hecho, el silencio era tan absoluto que me di cuenta. Era como si todos los animales salvajes hubieran abandonado el lugar. No sabía cómo reaccionar. De nuevo me acerqué lentamente a la puerta, que solo estaba entreabierta un par de centímetros, pero no tenía fuerzas para abrirla. Me pesaban las piernas. Finalmente, decidida, levanté lentamente la mano hacia la hoja. En cuanto mis dedos tocaron el picaporte, se oyó un crujido y la puerta se abrió de golpe. El corazón se me subió a la garganta y con la adrenalina a flor de piel, entré, dispuesta a ver qué se escondía allí. Fue extremadamente imprudente. No oí voces en el interior, ni risas, ni gemidos. Pero al mirar a mi alrededor, me quedé boquiabierta. Viejas muñecas enmohecidas colgaban del techo y de cualquier sitio al que pudieran sujetarse. Algunas tenían los ojos arrancados, otras estaban cubiertas de una costra como de óxido, algunas no tenían pelo, y todas tenían la cara de bebé pegada a la puerta. Me quedé sin aliento. Parecía haber cientos de muñecas de todos los tamaños. En ese momento, oí otra risita detrás de mí. Eso fue suficiente para mí. Me di la vuelta y salí corriendo, sin mirar si realmente había alguien allí. Años más tarde, cuando paso cerca de aquella cabaña, todavía siento escalofríos con solo recordarla. La siguiente vez que la visité con mis amigos, yo mismo registré la cabaña. No encontré muñecos ni manchas de óxido. Todo parecía normal, como si mi experiencia hubiera sido solo una pesadilla. No sé quién o qué se escondía en las sombras, pero me alegro de haber salido ilesa de allí. Fue una experiencia muy aterradora. En el mundo ocurren cosas extrañas y no siempre podemos explicarlas. Para llegar al parque de Zion sin largas colas y montones de coches, el año pasado introdujeron un servicio diario de lanzaderas. Fue una razón para volver allí, porque antes me intimidaban las riadas de turistas. Sí, las lanzaderas están a veces abarrotadas, pero puedes quedarte en el parque todo el día sin preocuparte de tu coche. Tenía previsto volver por la noche en el último autobús,
que llegaba al aparcamiento de Springdale sobre las 21 horas. Esa noche en concreto, solo había 2 personas, una pareja joven, viajando conmigo en el autobús. Llovía ligeramente, así que el grueso de la gente se marchó pronto. Era finales de verano, el calor había remitido y la humedad hacía que los caminos estuvieran un poco resbaladizos. Pero yo quería verlo todo, así que un poco de lluvia no me detuvo. Para mí, este parque es uno de mis favoritos para hacer senderismo. Cuando el autobús nos dejó, los 2 juntos desaparecieron en algún lugar de la ciudad. Me di cuenta de que mi coche era el último que quedaba en el gran aparcamiento. Lo pensé. Tardaría otros 30 minutos en llegar a la casa de alquiler. Saqué las llaves y me dirigí a mi pequeño coche, que estaba solo en el centro de la ciudad. Solo había una farola encendida sobre el aparcamiento, que iluminaba el solar recién asfaltado y los arbustos negros que había más allá. Pulsé el botón del llavero para abrir las puertas, y entonces algo entre los arbustos pareció sobresaltarse, emitiendo varios sonidos como gritos de ciervo, pero superpuestos, 3 o 4 a la vez. El sonido era realmente escalofriante. Me agazapé detrás del pilar delantero del coche, intentando averiguar de qué lado venía. Esperaba poder abrir la puerta y entrar antes de que pasara nada, pero me quedé inmóvil cuando lo que hacía el ruido salió a la luz. Parecía tan alto como una figura humana, pero la parte superior de su cuerpo era voluminosa y las piernas delgadas. Se movía como si luchara consigo mismo, como si la parte superior se le saliera de la chaqueta y las piernas estuvieran pegadas al pavimento. Paso a paso se fue acercando. Mirando por la ventana, vi que la criatura no tenía cara, ni rasgos, pero gritaba desde dentro, como si no tuviera boca. Siguió avanzando hacia el coche a la misma velocidad. Pensé que iba a morir, ya fuera por el monstruo o por el miedo. De repente, el coche empezó a tocar el claxon. La luz del llavero parpadeó en rojo y fue como si la batería también fallara. No podía mirarlo. Apoyé la espalda contra el coche, cerré los ojos y supliqué mentalmente que parara. Pasó un minuto hasta que se apagaron los ruidos y el coche dejó de chirriar. Volvía a parecer vacío. Estaba demasiado silencioso. Entonces el silencio se vio interrumpido por el habitual oído de búho. Casi pegó un respingo. Además repicaron los grillos, como si la naturaleza hubiera vuelto a la normalidad. Me asomé lentamente por la ventana. No había nadie. Incluso los arbustos parecían normales. La criatura debía de haber desaparecido. No quise demorarme en averiguar a dónde había ido, así que subí al coche y me marché. Nunca había visto nada tan espeluznante fuera de las películas de terror, y era especialmente extraño que hubiera ocurrido en un aparcamiento. En otoño de 2014, obtuve permiso para pasar la noche en una parte más salvaje del Parque Nacional del Gran Cañón. Quería ver más naturaleza real y menos gente. Suele estar lleno de turistas, pero si sabes dónde esconderte, puedes sentir que todo el parque es tuyo. Por supuesto, los guardas me informaron de los riesgos meteorológicos y me especificaron dónde dejar el coche. Sabía que estaría a kilómetros de las comodidades, así que fui de todos modos, intentando evitar los senderos principales. Lejos de la civilización, me topé con un pequeño claro con árboles, una rareza en un cañón seco. Me sentí aliviado porque no había mucha gente y pude elegir un buen sitio. Monté la tienda, encendí un pequeño fuego de carbón en una parrilla portátil y disfruté de la soledad. Con la llegada del frío, las prohibiciones de encender fuego se habían relajado, pero tenía que tener cuidado. Pasé la primera noche bebiendo cerveza y tocando la guitarra. Era feliz. Al día siguiente hice senderismo, exploré el cañón, saludé a un par de desconocidos. Aunque no tenía muchas ganas de socializar, me apetecía la soledad. Estaba animado. La segunda noche fue similar. De nuevo cerveza, guitarra, hoguera. Cerca de medianoche, los grillos y los insectos piaban tan fuerte que dejé la guitarra a un lado y me quedé dormido. El fuego estaba ardiendo. Comprobé las brasas y me tumbé en la tienda, satisfecho. De repente, se hizo una luz a través de la tela, como si hubiera una cabeza humeante en alguna parte. Salí y miré. Las brasas estaban frías, así que la fuente de la luz no estaba aquí. Encendí la linterna. Miré a mi alrededor y no había nadie. Pensé que estaba alucinando. Pero cuando levanté la vista,
Vi un punto brillante por encima de los árboles, como una estrella, pero incorpóreo, que parpadeaba y desaparecía. Estaba revoloteando, lo cual era obviamente extraño para una estrella. Luego se movió por el campamento, cambiando de tamaño de grande a pequeño, con bordes difusos. No me di cuenta de lo que era. Me recordaba a las imágenes de las películas de extraterrestres. Observé hipnotizado, sintiendo una tensa curiosidad. Al cabo de unos minutos, la luz se elevó aún más, dejando una estela circular, y desapareció. Volví a la tienda con la sensación de que algo me observaba, pero no me causó ningún daño, más bien curiosidad. Por la mañana, seguía un poco agitado, pero ileso, así que no pensé que fuera nada peligroso. Solo tenía la sensación de que había ojos acechando en esa luz, observando todo el tiempo. Me hizo preguntarme si la gente que desaparece en los parques podría haber visto luces como esa y no haber vuelto jamás. Mi mujer y yo estuvimos una vez de vacaciones en el Gran Cañón. El camping oficial estaba reservado con una semana de antelación, así que una noche decidimos escaparnos y acampar lejos de todo el mundo. Con mi experiencia en acampadas, supuse que podría encontrar fácilmente un claro seguro para pasar una noche. El clima del cañón puede ser frío por la noche, así que buscamos un rincón cuando aún era de día. Antes de que se pusiera el sol, la mayoría de los excursionistas ya estaban volviendo al campamento. Tropezamos con un espacio abierto con unas vistas preciosas de las formaciones rocosas y nos sentimos como en una bonita cápsula de seguridad. Pero todo cambió cuando oí un sonido reflejado en las rocas que no esperaba. Al principio supuse que era algún tipo de animal, como ovejas de montaña, pero el eco era demasiado claro y solo procedía de una voz. Al principio sonaba como un murmullo, luego mi mujer captó el motivo. Era una melodía. Nos quedamos en la oscuridad, alarmados. El eco era de otro mundo y la voz sonaba humana, y entonces nos dimos cuenta de que alguien estaba cantando. Había pasado toda mi vida en el bosque, pero nunca había oído nada parecido. En cuanto nos dimos cuenta, el sonido cesó por un momento. Pensamos que podría tratarse de adolescentes haciendo el tonto por ahí cerca, pero pronto el canto se reanudó, solo que más cerca. Ahora eran claramente palabras, no un zumbido. La voz pertenecía a un hombre, pero sonaba en un registro alto, como si cantara en alguna lengua antigua. Yo no recordaba nada parecido, aunque había oído bastantes canciones populares de archivo. Mi mujer intentaba convencerme de que debía de tratarse de un grupo de niños, pero no había nadie. Comprobamos la llanura con una linterna, solo unos cuantos árboles solitarios. Los cantos venían de la derecha, se calmaron, volvieron a sonar y empezaron a moverse, como si rodearan nuestro campamento. Estábamos aterrorizados y lamentábamos haber acampado sin autorización. De repente ocurrió lo peor. Una voz sonó literalmente a 3 metros de nosotros. El que cantaba estaba muy cerca. Alumbré con la linterna y nada. No había nada. Nos dimos cuenta de que no podíamos quedarnos así y volvimos corriendo, abandonando la tienda y todo nuestro equipo, y corriendo hacia el camping principal, que por suerte no estaba demasiado lejos. A medida que nos apresurábamos, el canto se hacía más distante y nos perseguía, volviéndose casi intrusivo, como si la criatura fuera consciente de nuestra huida. De vuelta al camping, nos amontonamos en nuestras tiendas oficiales. A mi mujer le preocupaba tener que volver por la mañana a por sacos de dormir y otras cosas. La tranquilicé diciéndole que ya estábamos a salvo, que haríamos las maletas por la tarde. Pero cuando llegamos por la tarde, nos dimos cuenta de que todo había desaparecido, ni el más mínimo rastro de nuestro campamento. Era como si alguien hubiera limpiado después de nosotros, aunque era demasiado pronto para que lo hubiera hecho el personal del parque. No nos quedaban provisiones, así que decidimos marcharnos y pasar el resto de las vacaciones en casa. Fuera lo que fuese, estábamos asustados, aunque no sentíamos ninguna hostilidad directa. Parecía algo que nos observaba por curiosidad, y el canto podría haber sido su forma de comunicarse o de ahuyentarnos. Si volviera a aventurarme por allí, sin duda tomaría más precauciones. Nunca se sabe qué o por qué cantaba. Los lugares así están llenos de fenómenos y criaturas extrañas. El Parque Nacional de Yosemite siempre me ha atraído por su belleza salvaje. Los altos acantilados de granito,
El sonido de las cascadas y los densos bosques te hacen sentir como si hubieras entrado en otro mundo, prístino y ligeramente aterrador. A menudo he estado allí sola, disfrutando del silencio y la libertad. A diferencia de las ruidosas rutas de senderismo, prefería los rincones abandonados donde uno puede sentirse la única persona en decenas de kilómetros a la redonda. En agosto de 2023, decidí pasar una semana en el parque, armado con una tienda de campaña, un mapa y el deseo de alejarme de la civilización. Era mi siguiente intento de ponerme a prueba y quizá encontrar algo insólito entre las rocas y los árboles. Los primeros días transcurrieron tranquilos. Acampé junto a un pequeño arroyo rodeado de pinos, lejos de los senderos principales. Por la mañana exploraba los alrededores, haciendo fotos de las vistas, y por la noche encendía un fuego y escuchaba el murmullo del bosque por la noche. Me gustaba esta soledad, sin voces, solo el viento y los raros gritos de los pájaros. Al tercer día vi un sendero apenas reconocible entre la espesura. Llevaba al pie del acantilado, donde pude ver un pasadizo estrecho, casi una cueva, pero demasiado bajo para llamarlo así. Me picó la curiosidad y decidí ver a dónde conducía. Llevaba una linterna, un cuchillo y una mochila con agua. El pasadizo era estrecho, pero lo atravesé sintiendo la fría piedra contra los hombros. Al cabo de unos metros, el camino se ensanchó y me encontré en una pequeña hondonada, oculta a la vista. En el centro había un banco de troncos toscamente cincelados y cubiertos de musgo. Junto a él había una vieja tetera de hojalata, oxidada y arrugada. El lugar parecía como si alguien hubiera acampado aquí durante mucho tiempo, pero lo hubiera abandonado hace unos 10 años. Me senté en un banco, preguntándome quién podría haber dejado estas cosas en un lugar tan salvaje. Todo estaba en silencio, solo roto por el leve susurro de las hojas. Al atardecer, regresé al campamento, pero la sensación de descubrimiento no me abandonó. Por la noche, tumbado en mi tienda, oí de repente un sonido extraño, un ruido sordo, como la vibración de la tierra. Era apenas perceptible, pero me puso alerta. Cuando miré fuera, no vi nada. El fuego se había apagado, y el bosque parecía el mismo de siempre. Pensé que solo era cansancio, así que volví a tumbarme, pero el sueño no llegaba. El estruendo se repitió, ahora más fuerte, y se oyó un crujido, como si alguien caminara despacio por las ramas secas cercanas. Por la mañana decidí volver a aquella hondonada. Quería averiguar qué ocurría allí, o al menos asegurarme de que no era un lugar extraño. Cuando llegué al pasadizo, observé que el banco estaba ligeramente desplazado y el caldero yacía de lado, como si lo hubieran tocado recientemente. Podría haber sido obra de animales, pero no había marcas de patas o garras. En cambio, vi una huella, indistinta, pero similar a la de un humano, solo que demasiado estrecha y larga. Me dio un vuelco el corazón, pero lo atribuí al juego de luces y a mi imaginación. El día transcurrió sin incidentes y casi olvidé mis temores nocturnos. Sin embargo, al anochecer, mientras preparaba la cena junto al fuego, volvieron los ruidos. Esta vez era claro, como si procediera del suelo, justo debajo de mí. Me levanté de un salto, miré a mi alrededor y noté movimiento en las sombras detrás de los árboles. Algo oscuro, alto y delgado destelló entre los troncos, pero desapareció antes de que pudiera verlo. Se me secó la garganta. Agarré la linterna y apunté en esa dirección. Estaba vacía. Solo las ramas se balanceaban ligeramente. Entonces decidí no esperar. Recogí mi equipo y volví al sendero, con la intención de regresar al coche aparcado a unos kilómetros. Pero en cuanto me alejé del campamento, el ruido sordo se convirtió en un golpeteo rítmico, como pasos. Aceleré el paso, intentando no mirar atrás, pero la sensación de que me seguían se estaba volviendo insoportable. Finalmente, incapaz de soportarlo, me di la vuelta. A la luz de la linterna, a unos 20 metros de distancia, había una figura. Era más alta que un hombre, con largas extremidades y la espalda encorvada. No pude verle la cara, solo una silueta oscura, pero juraría que me estaba mirando. Eché a correr. El sendero serpenteaba, las ramas se me pegaban a la ropa y los golpes detrás de mí eran cada vez más fuertes. La figura no parecía perseguirme, solo seguirme, manteniendo la distancia. En un momento dado tropecé, me caí y se me cayó la linterna.
Cuando me levanté, los golpes cesaron. El silencio era ensordecedor. Recogiendo la luz, iluminé el espacio a mi alrededor. Nadie. Solo árboles y rocas. Con manos temblorosas recogí mis cosas y continué mi camino sin darme la vuelta. Cuando llegué al coche, cerré las puertas y arranqué el motor. El trayecto hasta el pueblo más cercano duró 1 hora, y durante todo ese tiempo esperé a que algo saltara del bosque. Pero no pasó nada. Por la mañana le conté lo sucedido al guarda forestal del centro de visitantes. Me escuchó con una sonrisa cortés, sugiriendo que podría haberme encontrado con un oso o simplemente haberme esforzado demasiado. No dijo nada de la huella y el banco, pero me aconsejó que siguiera por los senderos principales. 1 semana después decidí volver, no a la misma hondonada, sino al parque, con amigos. Elegimos un lugar muy concurrido, cerca de las cataratas de Yosemite, lleno de turistas. Todo iba bien hasta que noté el mismo zumbido, apenas audible por encima del sonido del agua. Mis amigos no oyeron nada, pero yo sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Por la noche, sentados junto al fuego, les conté mi historia. Uno de ellos, aficionado a las leyendas urbanas, sugirió que me había encontrado con una especie de gente de las sombras, las entidades de las que se habla en estos lugares. Otro se rió, diciendo que probablemente había sido algún ermitaño jugando al escondite conmigo. Pero no pude evitar pensar que se trataba de algo más. Aquella noche, mientras mis amigos dormían, salí de la tienda para inspeccionar el vecindario. El zumbido se había apagado, pero en la oscuridad, más allá de la línea de árboles, pude ver un débil resplandor, tenue, palpitante como una estrella lejana. Se movía en paralelo a nuestro campamento, sin acercarse, pero sin desaparecer. Me quedé quieto hasta que desapareció en la noche. Por la mañana no se lo conté a nadie. No quería parecer una loca. Desde entonces, he ido menos a Yosemite. Algo en el parque ha cambiado para mí. Me sigue encantando su belleza, pero ahora, cuando camino por los senderos, no puedo evitar escuchar los sonidos y volver la vista atrás para contemplar las sombras. Quizá lo que vi no fue más que un juego de la imaginación provocado por la soledad y el cansancio. O tal vez haya realmente algo que nos acecha en estos bosques sin que nos demos cuenta, algo que nos observa desde lejos, que no quiere interferir pero que tampoco nos pierde de vista. Meses después, me topé con un foro en el que la gente compartía historias similares. Siluetas extrañas, sonidos inexplicables, una sensación de embrujo. Un tipo publicó que había encontrado una vieja nota metida en una grieta de una roca en Yosemite. Decía: «Vienen cuando estás solo, no los busques». No sé si es verdad, pero las palabras se me quedaron grabadas. Ahora, cuando planeo una excursión, voy acompañada, no por miedo, sino por precaución. Al fin y al cabo, la naturaleza es hermosa, pero en sus profundidades a veces acecha algo que es mejor dejar solo.